Bueno, mira, antes del 18 de abril del 2021 teníamos prácticamente una ronda de inversores cerrada. Pero el 18 de abril a mí me ocurrió una cosa que tuvo que ver con el COVID, que es que prácticamente me morí. Tuve una bajada de la saturación de oxígeno a unos niveles no compatibles con la vida y realmente a mi mujer le llegaron a decir que se despidiera porque no iba a superar el propio 18 de abril. Entonces, cuando salí de la operación, claro, mi mujer siempre me cuenta una anécdota que dice, oye, es que dime la palabra que les estás diciendo a los médicos que no entienden nada. Y la palabra era koala. Hola amigos, mi nombre es Adolfo Álvarez y junto a Adrián Palomares vamos a comenzar a contarles acerca de este episodio que acabamos de grabar en Cuentos Corporativos. De nuevo, un episodio donde nuestro interlocutor se encuentra, como decimos coloquialmente, del otro lado del charco, esta vez en la hermosa ciudad de Barcelona, España, y nos comenta cómo pasa de una historia casi parecida a la de Kodak, donde tiene un negocio familiar de varias generaciones en el mundo digital, en el mundo de la fotografía normal, y luego la digitalización le complica la vida y prácticamente hace que este tipo de negocio cierre. Pero luego es increíble, y Adrián ya seguramente nos va a comentar un poco más, cómo la propia digitalización, esta vez de la seguridad, hace que resurja con una startup y con un proyecto a sus casi 60 años. ¿No, Adrián? Sí, una historia muy interesante. Carles Porta, nuestro invitado, como bien dices, de Cataluña, España, es co-founder de Koala Kids, empresa que surge primero como un proyecto de su hijo para terminar el máster. Pero después decide él tomarlo, dado que los colegios, las escuelas que son sus clientes, comienzan a demandárselo. Y es ahí donde se da cuenta del potencial que tiene. Koala Kids es una aplicación que se encarga de administrar o de manejar de mejor manera la seguridad de los colegios en los momentos críticos, sobre todo en el momento de salida de los alumnos. Y después de un escenario de COVID que sufre Carles Porta, en ese momento se da cuenta que quiere retomar Koala, que vale la pena crecerlo, y hoy ya operan en 4 países. Una historia, la verdad, muy interesante, Adolfo, y bueno, que vale la pena escuchar, ¿no? Sí, y para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un niño nacido en España, en la provincia de Cataluña. Creció en el negocio familiar de la fotografía, legado de 3 generaciones, que se vio totalmente impactado a la llegada de la fotografía digital. Ahí terminó la estabilidad económica de la familia, y con esto vino la necesidad de reinventarse. Él inicia su carrera profesional en empresas del sector de seguridad ciudadana, pasando entre el sector gubernamental y la iniciativa privada. Y es ahí cuando descubre el poder de la tecnología en favor de la gente. Un poco antes del 2020, su hijo, recién graduado en ingeniería en telecomunicaciones, necesitaba un proyecto para su máster y así nace Koala Kids. Las primeras pruebas piloto de este proyecto tuvieron un gran éxito, pero llegó la pandemia, el COVID-19, y todo cambió. El recién graduado del máster y sus 2 co-founders toman otros caminos, dejan este proyecto, pero fue entonces cuando se reabrieron las escuelas y los propios colegios insistieron en seguir adelante. Carles Porta, Carls también se le podría decir en un tema un poco más anglosajón, es CEO y co-founder de Koala Kids. Es una empresa que surge, como ya mencionábamos, de un proyecto escolar y que posteriormente se convirtió en un propósito de vida. Koala es una startup de Barcelona que se enfoca en la comunicación entre familias y escuela
dotándola de mayor agilidad, facilidad y seguridad en todos los procesos diarios, principalmente en el de la salida de los niños de los planteles escolares. Hoy, Koala Kids está presente en más de 100 centros escolares. Ha gestionado más de 2,5 millones de transacciones y opera en 4 países, con una satisfacción total por parte de los clientes y usuarios. Además, están a punto de expandirse a 4 países en Latinoamérica y, por supuesto, Carles viene a contarnos más de eso. Carles, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con nosotros. Un placer estar con vosotros y con todos los oyentes. Muchas gracias. Carles, bueno, vamos a empezar por el principio, dirían los poetas. Entonces, en Cuentos Corporativos nosotros somos firmes creyentes de que somos el resultado de historias. Historias de nuestros padres, de los mentores que nos tocaron. En tu caso, ¿qué historias te han traído hasta aquí? ¿Y cómo sientes que eso te ha posicionado en el momento en el que te encuentras ahora? Bien, la verdad es que mi mente está hecha de una manera que siempre voy viendo cosas que existen en nuestra sociedad, que son repetitivas y que siempre me da por que se tendrían que resolver. Entonces, miro de huir de aquellos problemas que se van de manera consecutiva resolviendo en el día a día y ir a buscarles la causa para resolver directamente la causa. Ante esta situación fue cuando percibimos la necesidad de Qualla. Es decir, un día, imagínate que con mi mujer estábamos a la salida del colegio esperando a nuestra sobrina y vemos una situación. La situación es, viene un señor y le dice a la maestra, soy el tío de Marc. Dice, y la maestra le contesta, vale, Marc, te ha venido a buscar tu tío. Que sí? Ese que sí nos hizo mucho daño. Digo, ostras, ¿esto realmente funciona de esta manera? A partir de ahí empezamos a investigar y una preocupación que nos vino a mi mujer y a mí de manera inmediata fue cómo lo hacíamos nosotros. Nosotros íbamos con un carnet a recoger a nuestra hija. Pero claro, en ese momento le planteamos, fuimos a ver a la tutora y de, oye, una cosa, si perdemos el carnet, ¿qué ocurre? Y por decirlo de una manera, a la señora se le pixeló la cara. Y de ostras, pero esto no puede ser. Dice, hombre, no lo pierdas porque es la herramienta que utilizamos. Digo, hombre, pero me pueden robar la cartera. Dice, hombre, claro, pero es que es la herramienta. Bueno, total, que enseguida descubrimos que eso era una necesidad. Ya contrastándolo con los colegios descubrimos que no solo era una necesidad, sino un problema histórico. Pero un poco esto es lo que nos llevó a poder después seguir ya con los pasos de final de carrera de mi hijo para hacer su máster. Oye, y a ver, Carles, lo que nosotros tenemos entendido es que este proyecto surgió como una iniciativa para el proyecto final de tu hijo, ¿no? ¿En qué momento él decide adoptar la experiencia que ustedes ya habían tenido en los niños de la salida de la escuela para, pues, convertirla en un proyecto escolar, y ya irla armando, incluso con 3 co-founders, según entiendo, ¿no? Bueno, mira, hay un dicho por aquí que dice que nadie es profeta en su tierra. No sé si lo utilizáis también por ahí. Yo en esta mentalidad y manera de ver las cosas, le había propuesto diferentes cosas a mi hijo, sabiendo que él estudiaba su carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Y bueno, un poco nunca le habían hecho mucho caso, la verdad. Entonces, cosas de las que le había propuesto se han convertido en grandes negocios y que están funcionando de maravilla, y alguno muy, muy, muy bien por parte de otros que tuvieron la misma idea y lo evolucionaron, ¿no? Ya cuando él tenía que hacer su trabajo de máster, tenía que agarrarse a alguna idea y le vino, oye, papá, lo último que me comentaste, que ya era esto precisamente, dice, ¿cómo lo harías tú? Porque igual podría hacer yo mi trabajo en base a eso. Y entonces en ese momento, ya hablando entre los dos y después con los otros 2 socios, fuimos viendo que había una posibilidad de convertirlo en una empresa y fue así como él lo adquirió para hacer su trabajo y después poderle dar continuidad. Vemos en lo que es la trayectoria de tu vida
antes de entrar en el meollo y directamente en lo que nos trae esta conversación contigo hoy, Carlos, que estuviste en el mundo digital de la fotografía, o más bien que estuviste en el mundo de la fotografía y que la fotografía ha estado en tu familia por muchas generaciones. Por favor, cuéntanos un poco más de cómo ha sido o cómo fue esa trayectoria y dónde estuvo el punto de quiebre que aparentemente hizo que eso ya no transcurriera como venía pasando, ¿no? Sí, el punto de quiebre no ha sido solo uno, sino varios, porque normalmente estas cosas se van acumulando en el tiempo, ¿no? Realmente, pues mira, yo estaba en la fotografía porque mi abuelo, que fue aficionado, mi abuelo nació en el año 16, pero realmente el hombre le gustó la fotografía y desde los 14, 15 años que se las apañaba en ese sentido. Con la guerra civil y todo se le complicó un poco las cosas, pero cuando regresó de la guerra civil, en el año 41, decidió abrir su tienda de fotografía, que además lo combinaron con mi abuela, porque ella pues montó una perfumería junto con la fotografía y tenían pues las dos líneas, ¿no? Después le continuó mi padre y yo prácticamente pues por continuidad, porque siempre me ha gustado también mucho la fotografía. Es una herencia de mi abuelo muy amplia en este sentido y me adapté a seguir en ello. Hubo un momento en que me di cuenta de que la fotografía corría un riesgo muy importante debido a la aparición de la fotografía digital. En ese momento todavía no era un clamor todo el sector, pero me di cuenta de que aquello no iba bien. Y me dio por abandonar el negocio familiar e ir a buscar para trabajar en otros espacios también de fotografía, pero quizás con un ámbito más nacional, ¿no? Y así me fui a trabajar en una empresa a pocos kilómetros de mi casa, donde tuve la posibilidad de desarrollarme más en lo que era la fotografía digital, porque era una empresa muy innovadora. A pesar de eso, estando en esa empresa, me acuerdo que estaba funcionando bien, estábamos vendiendo mucho más que el año anterior y vino incluso el propietario de la empresa como felicitándome por el trabajo hecho y le dije, mire, Alfredo, tengo la cosa de que la fotografía va a sufrir mucho. Dice, hombre, pero ¿cómo puedes decir esto? Si me acuerdo que era un martes de Semana Santa y los martes de Semana Santa son un día de concentración de regreso de vacaciones. Así como en verano, pues la gente puede llegar en diferentes momentos, en Semana Santa se concentran todos en el mismo día. Y teníamos cola fuera de la tienda de gente llegando rollos a regalar y todo. Digo, ¿cómo puedes decir esto con el éxito que estamos teniendo, no? Digo, pues porque miren, digo, a mí me gusta tanto la fotografía que soy pionero en intentar tener las últimas herramientas. Y hace un año me compré una cámara digital. Y yo personalmente, como me gusta, pues tengo unas 10.000 fotografías al año. Entonces, durante este año, teniendo en cuenta que a mí las fotografías me salen más baratas que a nadie porque me las revelo yo, que no tengo que hacer cola porque me lo hago yo, no tengo que aparcar, no tengo que hacer nada de los que son inconvenientes para el resto de personas, y resulta que en un año no he revelado ni una sola fotografía. Y el hombre, esto no puede ser, hombre, que las señoras siempre van a querer ver las fotos. Y bueno, hasta que aparezca algún elemento que permita ver las fotos sin necesidad de tenerlas en papel, porque el papel no deja de ser una consecuencia para ver las fotos, no la causa. Y bueno, quedamos así. En ese momento yo le propuse lo de los álbumes digitales, que en ese momento aún no existía, esto es el año 2002. Eso fue una evolución que hizo la empresa para poder imprimir álbumes digitales. Y realmente, bueno, la fotografía ocurrió lo que yo había dicho y fue de mal en peor. Entonces, a cada vez, cuando más cámaras digitales vendíamos, menos clientes teníamos para revelar fotos. Y esto fue un clásico. Y bueno, de hecho, todo el sector se derrumbó de mala manera. Me acuerdo que cuando ya había abandonado la posibilidad de vender fotografía como sector a nivel de venta, yo reducí mi infraestructura y me dediqué básicamente a lo que es utilizar mis conocimientos para, sin infraestructura, poder trabajar para otros clientes y hacerles fotografías industriales. Y en ese momento me acuerdo que un día me vino un chico y dice, oye, Carlos, ¿tú me puedes fotografiar esto? Era un mostrario de cervezas. Digo, hombre, claro que te lo puedo fotografiar.
Dices que lo iba a hacer con el móvil y he pensado que era mejor si me lo hace Carles. Y yo, siempre sí, pues no te preocupes que lo hago. Y mientras lo estaba fotografiando, mi mente iba dando vueltas, digo, hay que ver. No puedo competir por inmediatez, porque si lo hace con el móvil lo tiene enseguida. No puedo competir por precio, porque evidentemente con el móvil le va a costar cero. Pero lo más preocupante es que no puedo competir por calidad, no porque los móviles de ese momento lo hicieran muy bien, sino porque la calidad es válida cuando la puedes comparar con otro elemento. Entonces dices, esto tiene más calidad que esto otro. Pero si ya ese chico hacía su foto con el móvil y ya la utilizaba, no la iba a poder comparar con nada, con lo cual no había calidad posible para comparar. Y me di cuenta de que esto se iba al traste. Total, que ya en ese momento fui a buscar la manera de trabajar en otra empresa, en otro sector, y fue cuando entré en el tema de fotografía y de seguridad ciudadana, que os había comentado. Actualmente, comentaros que la fotografía está en una situación más crítica todavía, porque con la inteligencia artificial yo ya he hecho pruebas en este sentido y es una maravilla, con lo cual, digamos que aún va a ser mucho peor en poco tiempo. Oye, Carles, ¿cuáles consideras que, que son como que aprendizajes de ese momento, de ese punto de la fotografía digital, que hoy te sirvan como emprendedor? ¿Qué aprendizajes podrías compartir en ese sentido? Pues que tienes que escuchar mucho a tu interior cuando ves que una cosa puede ocurrir, es porque probablemente tengan muchos números de que pueda ocurrir. Y no tienes que dejar llevar por el propio sector, que en ese caso el sector, digamos, evolucionó automáticamente a pensar que la fotografía tenía que convertirse en fotografía digital y revelarse el digital, sin pensar que por el hecho de ser digital no iba a ser necesario revelarlo. Entonces, no aferrarse a que algo es, digamos, una verdad universal, sino que las cosas varían y varían a una velocidad cada vez más rápida y estar muy atento a lo que está ocurriendo para entender de qué manera se puede hacer la evolución de uno mismo o del propio sector. Sí, definitivamente. Es como cuando me acuerdo haberle comentado hace unos años a mi suegra que íbamos a quedarnos en una casa de un desconocido que había seleccionado por internet y que iba a dormir en su cama y me iba a duchar en su baño y me dijo, ¿y qué loco se le va a ocurrir prestarte su casa para que duermas en su cama como si fuera un hotel? Y bueno, hoy en día ella es la que se encarga de meterse en Airbnb y seleccionar dónde nos vamos a quedar para las próximas vacaciones. Es la evolución natural de la vida. Exacto, exacto. Ahora, eso me permite entonces dar de nuevo el brinco y movernos en la historia, la línea de tiempo, a estos inicios de Koala que comentabas hace unos instantes. Está tu hijo desarrollando este proyecto, están tus co-founders. ¿Cómo fue ese proceso de unir a personas que pensaban como tú y que sentían que ahí había algo? Ese momento de génesis, ¿cómo lo viví? Bien, pues bueno, en un primer momento los dos co-founders que se unieron al equipo, además de mi hijo y yo, fueron compañeros suyos de universidad, con lo cual fue él quien hizo el push para conseguir que se apuntaran. En el momento en el que mi hijo y sus dos socios, con la entrada del COVID, deciden que abandonan el proyecto estaba muerto en ese momento. Estaba muerto porque yo no soy ingeniero en telecomunicaciones, con lo cual heredar lo que habían hecho ellos era complejo para mí. Yo podía heredarlo a nivel de negocio, a nivel de planteamiento de cómo elevarlo a un negocio y hacer que eso fluyera, ¿no? Pero a nivel de lo que es la parte técnica era totalmente imposible. Total, que en ese momento cuando les dijimos a los colegios que íbamos a dejarlo, y se nos echaron encima literalmente diciendo eso no es posible, esto va muy bien, hasta ahora no habíamos tenido una solución como esta, no es posible. En ese momento acordamos con los tres founders, los otros tres founders, acordamos que nos daríamos 3 meses de tiempo para construir un equipo. Y aquí sí que te tengo que decir que
digamos, yo como CEO de la compañía tengo mi propia cultura y mi propia visión de cómo ver las cosas y era muy importante buscar a personas que estuvieran en la misma línea. Siempre he visto que el equipo, nosotros en nuestra empresa no hablamos nunca de trabajadores, hablamos de equipo, porque todos aportamos de alguna manera en nuestra capacidad y en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero siempre he visto al equipo como personas que tienen que tener tres patas sobre las que sustentarse. La primera, creer en la propia empresa. Esto implica la cultura y la visión de la empresa. Por otro lado, creer en el producto es importante. Yo, por ejemplo, no podría estar trabajando en una empresa de armas, de vender armas. ¿Vale? El producto es muy importante, creer en el producto y finalmente creer en la capacidad que cada uno tiene para poderlo hacer. Y esto es algo que es bilateral porque depende no solo de lo que pueda creer cada miembro del equipo, sino que por parte de la empresa también se tiene que ver que esa capacidad va a ser válida. Entonces hemos construido un equipo que desde el primer momento en que se fue mi hijo y sus dos compañeros y empezamos con el resto, continuamos siendo los mismos y solo hemos ido incrementando, pero además de una forma en que todos los que han entrado a formar parte del equipo funcionamos como una máquina de reloj que lo vemos todos igual. Y esto es importante porque te permite trabajar sin necesidad de estar siempre al frente de todo. Cada uno tiene su propia iniciativa, pero es una iniciativa que es de conjunto, con lo cual al final todo va avanzando muy bien. Oye, Carles, a ver, yo me quiero ir un paso para atrás. Eh, mm, no sé, hay gente que nos está escuchando, a lo mejor algunos que nos ven en video se podrán dar cuenta. Seguramente somos más o menos contemporáneos. ¿Qué edad tienes, Carles? Voy a hacer 60 este año. Ok, bueno, por ahí andamos. Nosotros andamos, yo tengo 52 casi, Adolfo un poquito más, por ahí andamos. ¿Por qué emprender? ¿Por qué emprender en el momento de vida en el que ya te encontrabas un poquito después del COVID? ¿Por qué emprender a los 50, 50 y tantos años y meterte a una vorágine operativa, vorágine profesional que implica todo esto? Bueno, yo creo que en primer lugar tienes que tener un grado de inconsciencia importante. Si, si esto lo quieres poner en una línea de seguridad, no lo haces. ¿Vale? Entonces, esto es algo importante. Otra cosa que es muy importante es, y yo es que me muevo mucho en esto, es ver cómo puedes aportar cosas a la sociedad. Y esto es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención. Y por último, comentar que es muy importante que tu entorno esté alineado con lo que estás proponiendo. No es posible tomar una decisión de este tipo a nuestra edad si tu pareja o tu familia no lo ve igual que lo ves tú. Entonces, yo tengo que decir que además de yo verlo bien, tuve mucho apoyo por parte de mi mujer y mi familia en general, incluso impulsándome a que lo hiciera, ¿vale? Porque si no, no hubiese sido viable. Hay una época de sufrimiento evidente en lo que es emprender. Existe ese sufrimiento. O sea, pensad que emprender significa ir viendo en qué te equivocas para rectificarlo. Básicamente es esto, para ver de qué manera lo encajas en tus clientes y les das la solución que puedan esperar, etcétera. Con lo cual hay una época de sufrimiento en la que no entra el dinero y en cambio sí se gasta. Y es importante entender y ver que vas a poderlo soportar esto, no solo a nivel económico, sino con las personas que tienes al lado. Sí, es una categoría que yo he llamado Silver Entrepreneur porque de verdad es un mindset para mí distinto a los emprendedores de 20, 30. Ya la de los 40 empieza como a cambiar un poco, pero que tiene como elemento de quiebre el hecho de lo que acabas justo de mencionar. Pasas de una situación de estabilidad a una de reto
y de caídas que a, a una edad probablemente más avanzada como la de nuestra, este, creo que es como el mindset del maratón, porque a una edad como la avanzada como la nuestra, uno podría decir, bueno, no estoy para estas cosas, pero todo lo contrario. Pienso que los golpes que nos ha dado la vida nos permiten llevar esto con otro tipo de evaluación. Ya es un punto a discutir y perdón que me fui un poco hacia la tangente, pero entonces llega las escuelas y te dicen, no, 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 no cierres, no te vayas. ¿Qué fue lo que te pidieron y cómo se dieron cuenta las escuelas que lo que estabas desarrollando creaba un valor indiscutiblemente válido y que brinca a los ojos? Que en el caso de Adrián y el mío, tenemos 2 hijas. Las de Adrián son un poco más pequeñas que las mías, pero estoy seguro que hemos vivido ambos el relato que tú contaste hace unos minutos atrás. ¿Cómo fue ese brinco con la parte educativa para decirte, vengan, necesitamos de Koala? Pues sí, fijaros, mira, os voy a poner en lo que es el problema más que en lo que es la solución y después, si queréis, os hablo un poco de la solución. Pero pensad que hay varios actores que participan del proceso de entrega de los niños cuando acaban su actividad. Por un lado están los papás que necesitan saber lo que que necesitan hacer cambios en el último minuto muchas veces. Y una vez han hecho el cambio necesitan tener un feedback de que todo ha ido como querían. Por otro lado están los maestros que necesitan ser muy ágiles, pero que en ese proceso de agilidad lo están haciendo de manera subjetiva, es decir, con muy buena memoria y muchas ganas de hacer, pero recordando el último WhatsApp, el último correo, la última llamada, etcétera. Y finalmente está el colegio que no registra con quién salen los niños cada día porque se les hace complicado por la propia agilidad. Entonces, estamos en un punto en que los maestros, si por ejemplo ahora fuéramos muy idílicos y habláramos de qué es lo que están haciendo, podríamos decir que están enseñando y educando. Y con esto haríamos varias fotografías de este entorno y nos parecería que es el trabajo de los maestros. Y no es así. Realmente hay un trabajo por detrás, que es un trabajo que algunos maestros o directores de centros han definido como mucho ruido, en el que entra quién va a recoger a los niños, entra los papás separados que se están peleando con los niños como moneda de cambio y el colegio como herramienta. Entra el control de las posibles alergias que tengan los niños en el colegio, los derechos de imagen, el cómo van a tomar el autobús y se van a ir a la ruta 1, casa papá, ruta 2, casa la mamá, con la subjetividad de cambios que esto implica cada día, y las autorizaciones propias. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando nosotros sacamos la solución, lo que hicimos fue simplificar al máximo el proceso para conectar a todos los actores que formaban parte de papás, maestros, colegios, ¿vale? Entonces creamos un flujo de información de manera que los papás con un solo clic que hacen crean una información objetiva que permite que esto fluya al resto de los actores sin necesidad de gestionar la información, interpretarla o distribuirla. Lo hace todo el sistema. Este sistema, cuando lo llevamos a los colegios, les encantó porque les iba a brindar la posibilidad de tener unos registros que les protegieran ante la ley, ¿vale? Y además la simplicidad con la que lo hacíamos les abrió un mundo de poder resolver otros protocolos, que es donde estamos. Entonces, en cuanto a la ley, fijaros, hay una ley, concretamente en España, es una que es la 10/1995, que afecta a todas las personas jurídicas y los colegios como personas jurídicas también. ¿Qué dice? Que si se comete un delito, no quiere decir que lo cometa la persona jurídica el delito, pero si se comete un delito por culpa de no llevar un control, el responsable es la persona jurídica. En este caso, imaginaros que se lleva al niño un papá que está separado y que no le toca, que tiene un alejamiento, y se lo lleva por falta de control. Entonces, en este caso, el colegio pasa a ser responsable. Y os puedo explicar un caso de un maestro en Canarias que le condenaron a prisión hace pocos meses porque el juez lo consideró cómplice necesario para que el niño
se fuera con el papá cuando no le tocaba. Entonces, el hecho de tenerlo todo registrado es que se está llevando un control y ese control exime de responsabilidad jurídica a los colegios. Pensad una cosa, cogemos datos de España para que tengáis, es una referencia que tengo y os puede servir también. En España, si cogemos los últimos 10 años, porque al final la vida más sensible de un menor es de 0 a 10, después ya empiezan a tener como mucha personalidad, ¿vale? Pero de 0 a 10 son muy vulnerables. Si cogemos 10 años, ha habido 1.600.000 divorcios. Esto significa, en números redondos, 6.700 y pico mil. En números redondos son 3.300.000 personas separadas, de los cuales un 29% se hicieron en contencioso. Esto quiere decir que en el minuto cero había 1 millón de personas enfadadas entre ellas, con el niño como moneda de cambio y los colegios como herramienta. En el minuto cero, después viene el minuto 1, que las cosas se complican, y el 2 y el 3. En el minuto cero. Esto significa que solo en España 28.000 colegios, significa que tocan 35 personas enfadadas que van a utilizar el colegio para poder gestionar a su hijo y, digamos, van a estar en medio, ¿vale? Entonces, tener este grado de control para asegurar es muy importante. Y por último, lo que os comentaba de unir a todos los actores en un solo clic se ha convertido en un método de trabajo que los colegios nos han defendido mucho. Dice, oye, ¿y no seríais capaces de con este clic? Porque al final los niños, fijaros, no salen solo del colegio, de la clase, pueden salir de la extraescolar, del transporte escolar, del comedor, de enfermería. Se tiene que tener un control de que salgan de donde salgan, van a estar protegidos de la manera en que lo intentamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, esta protección, que también comporta la entrada y el traspaso entre actividades, nos dijeron, oye, de acuerdo, me lo haces entrar en el comedor y salir del comedor con todas las garantías. Pero es que dentro del comedor está cocina, que tiene que saber lo que tiene que cocinar, con las posibles alergias, etcétera. Está el maestro, que tiene que saber qué niños se quedan y qué niños no, para cribarles y separarles. Está también el monitor de comedor, que tiene que saber lo que tiene que servir. Y facturación, que a final de mes tendrá que facturar según las veces que se han quedado. ¿No seríais capaces de, con este clic, unirlos a todos? Y como hacemos información objetiva, esto permitía unir a todos los actores repartiendo la información en tiempo y forma. Entonces estos dos, la protección de decir vamos a estar seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien, y el hecho de facilitar el trabajo, son los dos elementos que han hecho que los colegios digan que esto lo quieren utilizar y lo estén utilizando. Okay. Oye, Carles, a ver, entonces, según entiendo, su solución es una aplicación donde diversas etapas o diversas áreas de la escuela tienen acceso para poder identificar a cada niño y conocer, pues, si ya salió de clases, quién lo debe de recoger, las alergias y todo esto que nos decías. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Hay una trazabilidad total de dónde se encuentra el niño, cómo ha llegado y cómo sale. Sí, es correcto. Tocamos derechos de imagen también, como seguridad digital, porque hay papás que no quieren que su hijo salga en las fotos. Entonces, esto es un trabajón impresionante también para el colegio. Lo que hemos hecho es, de una forma muy simple, con un clic que hacen los papás, asegurar, si quiere el papá o la mamá, que salgan en la foto. Y con inteligencia artificial lo que hacemos es buscar a los niños que no pueden salir en la foto y les pixelamos automáticamente. De manera que se pueden compartir las fotos, colgarlas, sin que haya ningún riesgo en ese sentido. Es todo montado de la misma manera. ¿Cómo lo podemos simplificar al máximo para evitar que los maestros tengan que dedicar tiempo a lo que es fuera de lo que es enseñar y educar? Está impresionante. De hecho, también hemos escuchado, sé que mi esposa usa una herramienta que se llama 360, que está muy vinculado a lo que es hacer una geocerca digital utilizando el teléfono con los seres queridos. Entonces, la pregunta que yo me haría es, todo lo que has comentado implicó una inversión seguramente de recursos, tiempo,
en un momento donde prácticamente ya estaban casi cerrados y que tienen que hacer estos cambios para poder hacerse competitivos en un mercado que sí se estaba demostrando que había demanda. ¿Cómo lo lograron? Sería mi pregunta. No nos respondas ahora. Vamos a un corte y al regreso nos quedamos para conocer cómo lograste que Kuala diera ese brinco tecnológico y se haya expandido por toda España. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, Carlos. Antes de irnos a corte, nos hacías la referencia de todo lo que hace la aplicación, nos explicaste muy bien cómo funciona, pero está evidente un reto tecnológico detrás que a su vez implica inversión. ¿Cómo lo hicieron, dado que, según la historia que nos has contado, Kuala venía pasando por un momento donde casi desaparece y de repente resurge como el ave fénix? ¿Cómo llegaron a manejar todo esto? Bueno, mira, antes del 18 de abril del 2021 teníamos prácticamente una ronda de inversores cerrada. Entonces, en esta ronda participaba el Colegio de Economistas de Cataluña, a través de su red Economistas Van, Business Angels, y además otros Family and Friends que apostaron por Kuala. Pero el 18 de abril de 2021, a mí me ocurrió una cosa que tuvo que ver con el COVID, que es que prácticamente me morí. O sea, fue un momento crítico en el que tuve una bajada de la saturación de oxígeno a unos niveles no compatibles con la vida y estuve 18 días colgado de un hilo para ver qué pasaba conmigo, y realmente a mi mujer le llegaron a decir que se despidiera porque no iba a superar el propio 18 de abril. Entonces, cuando salí de la operación, claro, mi mujer siempre me cuenta una anécdota que es de, oye, es que vine al hospital y el médico me dice de la operación, digamos, cuando me reconecté, me empecé a reconectar, porque eso fue largo realmente. Pero dice, oye, es que dime la palabra que les estás diciendo a los médicos que no entienden nada. Y la palabra era Kuala. Entonces, en ese momento, cuando salí, me puse en marcha otra vez. Realmente los inversores habían desaparecido porque cómo van a invertir con alguien que está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces tuve que reconstruir todos esos vínculos, se consiguió, y a finales de 2021 estábamos firmando la primera ronda. Esa ronda nos dio pie a incrementar el número de clientes y a mejorar la solución, poniéndole funcionalidades nuevas y haciéndola toda ella más escalable. Y este año pasado, en diciembre de 2023, hemos cerrado nuestra segunda ronda. Evidentemente, la ronda es algo necesario para que una empresa que es deficitaria, porque hasta finales de este año no vamos a hacer break-even ni vamos a estar en positivo, una empresa que es deficitaria, pues se le tiene que inyectar dinero para que pueda tirar adelante. Entonces es una cuestión de que la gente haya creído en el proyecto y en el equipo, y esto nos ha permitido llegar donde estamos ahora. Okay. Y justo, Carles, ¿dónde están ahora? ¿En qué momento están? ¿En cuántos países operan? Platícanos un poco del estatus actual de Kuala. Estamos en 100 colegios, estamos en España. En España estamos, diría que en la mayor parte del territorio.
Hablando de ubicaciones, no, porque realmente España tiene 28.000 colegios, nosotros tenemos 100, ¿eh? Pero a nivel de diseminación estamos repartidos por todo el territorio. Después estamos también en Colombia y en Perú. Ahora estamos haciendo tratos con Argentina, con Chile, con Uruguay, y precisamente mañana, yo viajo a México porque hemos cerrado un acuerdo marco muy interesante ahí con una agrupación importante de colegios y vamos a hacer presentaciones para ver si México también entra como cliente. Oye, me llama la atención, ¿por qué voltear primero hacia Latinoamérica y no hacia los países de Europa que están ahí a tiro de piedra con ustedes? Por dos motivos. El primero es el idioma. Lo apuntabas tú antes. El primero es el idioma. Pero ha venido un poco por casualidad. Porque lo primero que pensamos es que teníamos que crecer con nuestros países vecinos. Pero resulta que en Latinoamérica esto es un must. Así como en España puede ser un nice to have o un need to, pero en Latinoamérica es un must. Y ocurrió que como no hay otra solución que esté dando la respuesta que damos nosotros, no la hemos encontrado todavía, hemos encontrado alternativas, pero no como lo hacemos, pues cuando la gente de Latinoamérica preocupada por la seguridad buscan alguna aplicación que les dé solución, pues nos encuentran a nosotros. Y son ellos quienes se pusieron en contacto. Entonces esto nos abrió la mente de que probablemente teníamos mucho más cerca a Latinoamérica que Italia, ¿vale? Por decirlo de una manera. Y aquí fue cuando empezamos con Latinoamérica y de hecho una cosa nos ha ido llevando a la otra, ya nosotros lo hemos visto con mucha más cercanía y además pues los propios países han ido haciendo también trabajo para ponerse en contacto con nosotros. Estos dos son los argumentos. Carlos, ¿y puedes contarnos un poco más acerca de cómo es el modelo de negocio que cobran ustedes en las escuelas? Sí, nosotros cobramos a un tanto por alumno año, que esto lo podemos repartir por meses a conveniencia de los colegios. Entonces, hemos segmentado el mercado en base al número de alumnos que tiene cada colegio. No es lo mismo dirigirnos a un jardín de infancia, a un nido, que le llaman por aquí, a un nido que tiene entre 0 y 100 alumnos, que a una gran orden que pueda tener más de 15.000. ¿Vale? Entonces, hemos segmentado y cobramos por alumno, pero los precios se van reduciendo en base a que el volumen sea más grande. Estamos hablando, claro, yo os voy a dar a lo mejor datos que son en euros y no sé si os van a ser lo suficientemente familiares, pero podemos ir desde 1,2 euros al mes hasta 0,4 euros al mes dependiendo del volumen de la orden. Cobramos a los colegios y son los colegios los que lo implementan porque no es una solución que pueda ser potestativa de los papás ponerla en marcha o no. Es decir, el colegio lo pone en marcha y lo pone como una herramienta de seguridad integral. Entonces, por eso el cliente tiene que ser el colegio tiene que ser nuestro cliente. Pero los papás son usuarios y además son usuarios muy satisfechos, con lo cual estamos contentos en ese sentido. Oye, Carles, ya nos adelantabas un poco y bueno, para cuando este episodio esté al aire, seguramente ya habrás pasado por México y todo. Pero más allá de eso, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que más te entusiasma de lo que viene para Koala Kids? Pues la verdad es que empezamos a hacer un roadmap con cosas que vamos detectando y ahora tenemos un desarrollo a 2-3 años vista porque ya no nos da más para correr más. Vemos a Qualla como una herramienta que se puede integrar con cualquier otra herramienta de las que tienen los colegios, que están orientadas a lo que es la parte curricular, la parte de facturación y de la gestión más financiera del propio colegio. Y nosotros vemos que tenemos una herramienta orientada a resolver el ruido que tienen los colegios. De manera que todo aquello que día a día les va poniendo cuñas
que no les permiten moverse con toda la comodidad que necesitarían, haya una herramienta que sea capaz de irlo resolviendo. Esto es lo que vemos en Cuadra. Bueno, muchísimo éxito, Carl, con este gran proyecto que se explica por sí solo. Definitivamente llegaron a un dolor que es más que evidente. Entonces, mucha suerte en el desarrollo. Nosotros, en esta historia, vamos a regresar de nuevo a la parte personal de Carl. Y para eso te tengo que preguntar si te gustan los cuentos. Sí, claro. Es una manera muy interesante de dar a conocer muchas cosas. Está muy bien. ¿Algún cuento que tengas en tu recuerdo de una manera muy especial y que lo evoques con cierta frecuencia? Pues sí, hay uno que lo tengo siempre en mí, que es Cuentos para pensar, que es de un autor latinoamericano, Jorge Bucay, y que son precisamente cuentos pensados para de una forma corta explicar una historia que te permitan llegar a conclusiones. Entonces es un libro que me lo he leído varias veces y lo he recomendado a muchísima gente. Ok, fíjate que en 200 y fracción episodios, 240, no recuerdo que nadie nos haya mencionado este libro de Jorge Bucay, ¿no? Y bueno, Carles, en temas de libros, ¿algún libro que recomiendes? Puede ser una novela, puede ser algo que tú disfrutes para relajarte o algo de negocio, el que tú consideres. L'Església del Mar. L'Església del Mar es la Catedral del Mar, un libro de Ildefonso Falcones, que me gusta, está basada en Cataluña, en el centro de Barcelona, en su época medieval, cuando Barcelona era prácticamente un pueblo, pero donde hay una cultura del esfuerzo, de la perseverancia muy interesante. Y que leyendo ese libro, pues realmente uno llega a conclusiones muy interesantes, además de que a mí personalmente por la proximidad me afectaba a nivel de la propia historia de mi ciudad y eso fue algo que me atrajo especialmente. Excelente. Desde el punto de vista de tecnología, ¿hay alguna aplicación, algún juguete o gadget tecnológico que tú uses en el día a día que te facilite la vida y que tú puedas recomendar? Pues mira, todas las herramientas que os voy a proponer son basadas en la inteligencia artificial. Creo firmemente en que la tecnología ha venido para ayudar y para facilitarnos la vida, y la inteligencia artificial tiene ahora mismo un abanico impresionante de aplicaciones para resolver prácticamente cualquier cosa. Yo utilizo un montón de ellas, pero, por ejemplo, ChatGPT, archiconocido por todos, es una herramienta que utilizo a diario y que realmente, conforme la vas entrenando y la vas documentando, te da unas respuestas muy interesantes que te permiten ahorrar un montón de tiempo. Y esta es una herramienta que utilizo. Después utilizo Photoroom para generar imágenes, aquello que os comentaba antes de las imágenes que se pueden generar sin cámara fotográfica y que realmente abren un abanico muy interesante para empezar a construir relatos de imágenes que no tienes, pero que realmente dan una calidad muy buena. También podría añadir herramientas para poder dinamizar estas imágenes y convertirlas en vídeo, con lo cual ahí podemos acabar creando vídeos muy interesantes, como por ejemplo Kling o Sora. Me gusta personalmente más Kling que Sora, que Kling es la versión china de Sora, pero creo que el resultado es mucho más óptimo ahora en este momento. Esto no quiere decir que no pueda cambiar en un futuro próximo, porque todo evoluciona de una semana para la otra. Y finalmente, Revoicer es una herramienta que me gusta muchísimo porque evita tener que buscar locutores, sino que tú escribes un texto, puedes escoger el tipo de voz, el idioma, etcétera, y te lo convierte en una locución de una calidad muy buena.
Y esta es otra herramienta que también utilizo en este sentido. Todas ellas, como podéis ver, basadas en la inteligencia artificial. La última es Revoice, ¿no? Revoicer. Revoicer. Ujú. Pues nos dejas mucha tarea para investigar, para conocer un poco de estas aplicaciones. Oye, nada más para que nos vayamos con el dato correcto. Kling, ¿lo puedes deletrear? K de kilo, Ajá. L, I, latina, N y G. Es como si fuera King, rey en inglés, pero con una L entre la K y la I. Ok, Kling. Ok, pues muchas gracias y bueno, nos la llevamos para verlo. Oye, a ver, seguramente en el ecosistema emprendedor de España conoces a muchos, pues a muchos colegas, ¿no? Que están ahí metidos. ¿A quiénes nos podrías recomendar? Dentro de España, bueno, dentro de España hay muchísima gente que está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, os podría comentar sobre Lemons, que es una empresa que está buscando dar soluciones a los colegios orientadas a lo que es el machine learning y también a lo que es la propia gestión del centro con la parte curricular y tal, y están haciendo un muy buen trabajo a nivel de experiencia de usuario. Después os podría hablar de Innovamat. Innovamat es una herramienta que lo que ayuda es a aprender matemáticas mediante la gamificación. Hay una parte también de apuntes, pero la parte a los niños les gusta mucho jugar con ella, con esta herramienta, y entonces pues las matemáticas para ellos se han convertido como en una parte de juego. Algo que para muchos niños es complicado, pues realmente lo están utilizando de una forma muy alegre. Hay otra herramienta que se llama Glyphing. Un glyph es un dibujo de un jeroglífico, ¿vale? Y glyphing viene de ahí. Esto se lo pregunté a su dueña hace un tiempo porque no sabía exactamente qué quería decir el nombre y me lo estuvo explicando. Y Glyphing lo que hace es enseñar a leer. De la misma manera que antes os comentaba sobre las matemáticas, pues esta es una herramienta que mediante la gamificación enseña a las personas a leer. Incluso en el caso de detecciones de TDAH, de dislexia, etcétera, tienen herramientas para poder ayudar en ese sentido. Y por último, una herramienta que se llama Dito, que lo que hace esta herramienta es eliminar las pantallas en este caso y mediante el audio dar medicinas. Es decir, imaginemos a una persona que pueda tener algún grado de autismo, pues hay libros orientados a explicar historias sin necesidad de tener pantallas, que son audiolibros, que explican historias que por el entorno de la propia historia y el contenido que tiene, pues están orientadas a ser una medicina para el autismo en ese caso, pero por ahí podría haber también un montón de medicinas diferentes. Con lo cual, bueno, hay varios del emprendimiento que tenemos aquí cerca que realmente pueden ayudar muchísimo. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿de dónde sale la palabra koala? Esto fue una lluvia de ideas que tuvimos para ver qué nombre le poníamos. Y en esa lluvia de ideas entre los 4 socios fundadores hubo muchas palabras técnicas. Pero en un momento dado aparecieron animales cariñosos con sus crías, y ahí estaba el delfín, estaba el canguro, el koala. Y entonces, pues koala cogió fuerza por ser un, un animalito muy pequeño, muy cariñoso con sus crías, que las protege mucho. ¿Por qué se llama koala tal como se escribe, con doble L y con Q y con U en vez de con O? Pues porque lo que hicimos fue manipular el nombre para ir buscando la manera en que se podía registrar porque koala como tal no es registrable. Entonces fuimos manipulando el nombre para que sonara más o menos igual, pero que fuera registrable. Y de ahí viene todo el nombre. Ok, pues una historia muy interesante. Oye, Carles, y bueno, ya para cerrar este episodio, tenemos dos preguntas en una que siempre nos gusta hacer a nuestros invitados.
¿Cuáles consideras que son las lecciones clave que has aprendido en este viaje de Quallab y que te gustaría compartir con nuestros invitados? Y la otra pregunta, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? ¿Hay algo que, Sí. si te tocara comenzar, cambiarías? Sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Pensad que antes os he comentado que emprender es un conjunto de prueba-error. Imaginaros si haría cosas diferentes. De entrada, todos los errores los eliminaría, ¿no? Esto sería una cosa inmediata. Aprendizajes, sí. Realmente piensa con mentalidad de equipo, siempre con mentalidad de equipo. Mira qué valor puedes aportar a la sociedad. Realmente no vayas a buscar solo un elemento para que sea negocio y te puedas ganar la vida, sino mira qué vas a aportar a la sociedad. Y después hay un aprendizaje que yo he hecho, que es que no me lo explicaron muy bien esto, y es una lástima, y aconsejo que a cualquier emprendedor lo tenga en cuenta. Las startups se clasifican en base a su grado de madurez en pre-seed, en seed, y después ya vienen las grow, etc., ¿no? Entonces, cada uno de estos estadios es muy concreto. Pre-seed es cuando a veces solo hay una idea y aún no hay ni siquiera un MVP para hacer pruebas piloto y tal. Después están las seed, que ya tienes un MPV y empiezas a tener algunos clientes como prueba piloto. Y nosotros estaríamos en esta fase todavía, ¿eh? Quizás estaríamos saltando a la fase de grow, pero no podríamos decir todavía que fuéramos una scale-up en vez de una startup, ¿no? Entonces, en esta fase, cuando te recomiendan que tienes que buscar dinero, la recomendación tendría que ser como mucho más pragmática. No puedes ir a buscar según qué tipo de dinero. Tienes que buscar otro tipo de dinero. Por ejemplo, Family and Friends and Business Angels son dos tipos de inversores muy cercanos y que pueden invertir en esas dos fases que os he comentado. Si te diriges al Venture Capital, tienes que estar ya en otra fase de escalabilidad. Entonces esto no me lo explicaron con la suficiente energía como para que yo lo tuviera en cuenta, y ahí se pierde mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque ningún Venture Capital va a invertir, y cuando digo ningún es siempre genérico porque puede haber excepciones, pero no invierten en fase seed y pre-seed. Entonces este ahorro de tiempo me hubiese encantado tenerlo. Bueno, un gran aprendizaje y que la verdad nos va a llevar a muchos que somos emprendedores como tú a ir reflexionando la manera de evolucionar nuestro negocio, nuestra idea, que no se convierta solamente en un interesante proyecto de servilleta, sino encontrar la forma de paulatinamente haciéndolo realidad. Y vuelvo a lo que comentaba hace unos minutos de los Silver Entrepreneurs. Creo que una gran ventaja que tenemos de nuestro lado es la paciencia, en el sentido de saber que las cosas normalmente no se construyen de la noche a la mañana y que toman tiempo, y los buenos proyectos tienen que evolucionar paulatinamente. Así que te deseamos el mayor de los éxitos, Carl. Seguramente lo vas a tener. Bienvenido a América Latina. Esperamos tener la oportunidad de conectar contigo personalmente cuando estés por estos territorios. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por haber prestado toda la atención y haber estado muy atento. Te invitamos a dos cosas. Uno, a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, Amigos de Cuentos Corporativos. Vas a conseguir en las notas de este episodio link para que puedas agregarte a este grupo de personas que, como tú, escuchan, viven cuentos corporativos. Y por otro lado, si te gustó este episodio en la plataforma que la escuches, Spotify, Apple Podcast, YouTube, califícanos con el dedo, con 5 estrellas, pero califícanos y comparte. Bueno, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube de Cuentos Corporativos. No se te olvide darle clic a la campanita de notificación para que cada semana descubras qué nuevo contenido tiene Cuentos Corporativos para ti.
Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Carles, de verdad, un gusto tenerte con nosotros. Gracias.